Presidente, señor secretario. Un primer recordatorio con todo respeto, y sea usted bienvenido, señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Este Senado de la República es y ha de ser plural. Por lo tanto, es de esperarse que haya una expresión de oposición a la política oficial, lo cual es una expresión de la democracia. Lo comento porque luego las concertaciones llegan a tales niveles de encuentro que una postura adversaria se puede entender como personal y no lo es, ¿no? Es una expresión de la pluralidad de este país. Yo le haría 3 preguntas claves, señor secretario, que espero las conteste. No es muy usual que contesten aquí los comparecientes lo que se les pregunta, pero no pierdo la esperanza. 3 preguntas claves. Una, ¿revertirán las reformas estructurales el comportamiento estacionario de la economía nacional? 2, ¿será a través de la mayor extranjerización de la economía que se resolverán los problemas de desempleo, pobreza, creciente desigualdad del ingreso y la riqueza existente en el país? 3, ¿la inversión extranjera vendrá a resolver los problemas que los nacionales hemos sido incapaces de resolver? La cuestión es que el capital extranjero domina la banca, el sector manufacturero, el sector exportador, el comercio, la minería, gran parte de los servicios, y no ha habido incremento en la productividad, ni de la dinámica económica, ni mayor empleo bien remunerado, y ahora aumentará su dominio en el sector eléctrico y petrolero. ¿Cree usted que ahora sí iremos al primer mundo? ¿Hablan de un nuevo México? ¿A qué se refiere? ¿Hacer una estrella más de banderas extranjeras? Es necesario tener memoria histórica. No podemos nunca como país, este país que va a celebrar su independencia, que pierde día a día, y su soberanía en unos días, hay que tener memoria histórica y recordar que la posición que se ha tenido en este país nos hizo perder la mitad del territorio nacional en el siglo XIX. Y ahora ¿creen que cediendo los sectores estratégicos vamos a crecer? ¿No se tiene memoria de que siguiendo las mismas políticas que no se han traducido en crecimiento ni en más empleo, y siguen con ellas porque favorecen al sector financiero, como de aquellos que se han apropiado de la minoría, un enorme porcentaje del territorio nacional concedido ya, y los que se apropiarán sin duda alguna con las leyes que se han aprobado aquí en este Senado y que dan mucho gusto a unos e indignación a otros, se apoderan del petróleo y la industria eléctrica. Todos los sectores estratégicos de alta rentabilidad están entregados, y es importante señalar que funcionarios y exfuncionarios del gobierno mexicano se han beneficiado de estas privatizaciones abiertamente, y ahora lo hemos señalado, se aprestan a beneficiarse del festín de la privatización y extranjerización del petróleo y de la electricidad, que son o han sido las 2 empresas más importantes de este país. La primera, Pemex; la segunda, CFE,
con la mayor renta nacional y que serán limitadas, descompuestas para entregar esta estratégica materia a los intereses extranjeros. Siguiendo el mismo tema y conociendo lo que sale en los medios públicamente, ¿dónde están ahora los que han sido secretarios de Hacienda o directores de Pemex, de la CFE, secretarios de diferentes secretarías? ¿Están al frente de grandes empresas o socios y asesores de estas que están lucrando con las políticas de privatización que ustedes han venido impulsando? Con estas políticas tenemos décadas. Nos han llevado a que el país no nos pertenezca, a que un puñado de grandes intereses y servidores de estos controlen la riqueza nacional, a cambio de aumentar el número de pobres, de marginados y que haya delincuencia organizada a lo largo y ancho del país. Han achicado, casi destruido el tamaño y participación del Estado en la economía y ampliado sin límites la participación de la cúpula empresarial nacional e internacional, la cual ejerce su poder económico y político para que el gobierno se subordine más a sus intereses a cambio de relegar los objetivos nacionales de empleo, crecimiento, bienestar para las grandes mayorías. Sí es cierto, se ganan el aplauso en los foros internacionales dominados por estos intereses. Sí es cierto, la prensa internacional han hecho un gran elogio de las reformas estructurales, pero decía por ahí algún escritor que si bien reciben estos merecidos reconocimientos de los interesados, no se podían pasear por Nezahualcóyotl, por Iztapalapa, por las zonas populares de este país, hambrientas, sin esperanzas, ante los jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo, siguiendo y poniendo las mismas políticas que nos han llevado a este desastre nacional y al rompimiento del gobierno con su propio pueblo. En materia de petróleo, tiene usted, señor secretario, un gran problema que se oculta. Justifican la necesidad de abrir a la inversión extranjera, ¿verdad?, la baja de la producción petrolera. Y usted mismo lo he oído en programas de radiodifusión señalar que tenemos que llegar a 3.5 millones de barriles diarios y que eso cuesta 60,000 millones anuales o algo así, y que eso es lo que no podemos hacer, no tenemos el dinero, ni tenemos que correr el riesgo que significa llegar a toda costa a producir 3.5 millones de barriles diarios. Esta es una barbaridad, señor secretario. Esto es la invitación al saqueo del petróleo mexicano, del gas, porque nosotros no necesitamos 3.5 millones de barriles diarios, consumimos 2.5. El resto, usted lo sabe, no es más que, y públicamente reconocida en el Senado de los Estados Unidos, no es más que la exigencia de los Estados Unidos de Norteamérica que le sigamos mandando 1.5 millones de barriles diarios, y que al disminuir la maravillosa y exclusiva capacidad de Cantarell, pues obviamente regresamos a una producción normal. No necesitamos 3.5 millones de barriles diarios. No necesitamos acabar con las reservas nacionales para mandar 1,5 millones de barriles diarios a los Estados Unidos. Necesitamos cuidar del petróleo. Necesitamos cuidar nuestras reservas. No seguir petrolizando al país, que es lo contrario de lo que aquí se acaba de decir por usted, solamente por necesidad y por compromiso de presidentes anteriores
que establecieron que había que mandarle 1,5 millones de barriles diarios a los Estados Unidos. Eso es una barbaridad. No es cierto que se esté despetrolizando petróleos, que se esté despetrolizando la hacienda pública. Aquí aprobamos las leyes que usted reconoce, algunos votamos en contra, no los suficientes por ahora. La minoría aquí no corresponde a la mayoría afuera del más del 60% de la población mexicana que está en contra de la entrega del petróleo y la electricidad a intereses extranjeros. Pero aquí se aprobó todo un mecanismo que significa para usted un enorme problema. En primer lugar, no se le quita la carga fiscal a Pemex, que fue el gran pretexto. Pemex está sobrecargado, se le sacan todos sus recursos, hay que darle autonomía y liberarlo. Pues sigue igual, sigue igual. Ahí con cambios cosméticos, la misma carga fiscal va a sufrir Pemex en los próximos años. Por ahí se dice que dentro de 5 años se le van a quitar 60,000 millones. Está obligado de seguir aportando al presupuesto el 4.7 del PIB, lo que aportó anteriormente. Pase lo que pase, ese fondo, que va a estar desfondado, tiene que llenarse con esa producción a toda costa de Pemex. ¿Por qué? Porque sin eso no podrán ustedes sostener el presupuesto, digan lo que digan. Porque Pemex aporta y ha aportado el 30 y tantos, 40% del presupuesto nacional. Y en esta aventurada y en este salto al vacío que han hecho, ¿verdad?, de empezar a compartir la renta nacional, la renta petrolera, ¿verdad?, no saben qué hacer. ¿Cómo le van a hacer para que ese casi 40% del presupuesto lo sustituyan los extranjeros, que empezarán a explotar rápidamente porque están apresurando todas las medidas? ¿Cómo van a hacerle? Pemex seguirá aportando el 60 y tantos % de lo que obtenga. Las empresas extranjeras llegarán consentidas con una carga fiscal de, ¿qué será?, 16, 17, 18. Entonces, ¿cómo van a compensar? No pueden. Con el ánimo de abrir para cumplir, ¿verdad?, nos han lanzado, y aquí pedimos varias veces una suspensión del procedimiento para que nos explicaran ustedes lo que nunca hicieron, qué iban a hacer en la economía de esta desnacionalización del petróleo. Y no saben qué hacer, porque en la medida que se extraiga más petróleo por los extranjeros, muy rápido, porque necesitamos llegar a 3.5 millones y cumplir con los Estados Unidos. En esa medida, mientras más petróleo salga, más hoyo fiscal habrá, porque ellos pagarán el 18 o 19%, y para llegar al 40% que aporta Pemex le va a costar mucho trabajo, o van a perforar todo el país sin ninguna limitación, acabando con las reservas que tenemos. Tenemos un gran problema. ¿Cómo van a hacer competir a Pemex, señor secretario? ¿Cómo van a hacer competir a Pemex con la ExxonMobil? Que viene, sabe, la ExxonMobil y todo el sistema, la explotación petrolera es financiera, con todo el apoyo financiero. Y si Pemex está amarrado, obligado a seguir igual, a seguir aportando casi el 5% del PIB, para poder pagar el presupuesto a ustedes, porque no lo pagan con lo que cobran, porque los beneficios y los privilegios, como la consolidación, no se quitan. Nada más ahí habría 800,000 millones de pesos protegiendo privilegios. Con Pemex obligado a producir el 4.7 del PIB y entregarlo a Hacienda, ¿va a competir Pemex? Si ya le están quitando los ductos, la información, ¿va a competir Pemex? Es una
aberración, señor secretario. Vamos a tener un hoyo fiscal que puede ir de 200,000 a 800,000 millones de pesos. Aquí lo señalamos, pero en este autismo senatorial no hubo ningún comentario. Es muy grave la situación que enfrentamos. Las medidas que están tomando no nos llevarán al crecimiento. Es lo mismo, más de lo mismo. Pero ahora las empresas más importantes del país, la 1 y la 2, estarán en manos extranjeras porque sí privatizan, ¿eh? Y le puedo señalar los artículos de las leyes secundarias que lo establecen. Ojalá pudiera usted sacarnos de esta angustia presupuestal, financiera y económica, no a nosotros, a los mexicanos, señor secretario. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias, senador Bartlett. Tiene ahora el uso de la tribuna.